Bienvenidos a este video donde nos adentraremos en la fascinante historia del idioma español. En esta ocasión vamos a explorar el libro 1001 años de la lengua española, específicamente el capítulo 6, titulado El nacimiento del castellano. Este fue escrito por Antonio Alatorre. ¿Sabían ustedes que el español que hablamos hoy en día no surgió de la noche a la mañana? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir cómo el castellano evolucionó desde un dialecto local hasta convertirse en la lengua que hoy amamos y hablamos. Dentro de este capítulo lograremos explorar el castellano, cómo este pasó de ser un dialecto local de la península ibérica a ser el lenguaje que se terminó consolidando. El castellano fue capaz de expresar ideas científicas, literarias, y fue capaz de convertirse en el idioma oficial de los reinos cristianos. En este capítulo se le da una mirada profunda a cómo la historia y la cultura modelaron lo que hoy conoceremos como el español. Nos invita también a reflexionar sobre la riqueza de nuestro idioma y cómo al entender nuestras raíces comprendemos mejor la relevancia que tiene el español en la actualidad. Bueno, al hablar sobre el libro, quisimos quizás buscar como ciertos aspectos como para poder interiorizarlo y hacerlo más interesante. Por ejemplo, averiguando, pudimos encontrar que, bueno, el nombre de los 1001 años de la historia del lenguaje es un juego de palabras, ya que Alan Torres se quiso, en cierto modo, inspirar en las 1001 noches, haciendo referencia al largo camino que ha recorrido el idioma, viendo que el estudio de este idioma nunca termina. De hecho, hasta hoy, si nos adentramos en localidades, se pueden ir viendo que se van construyendo nuevas palabras. O sea, hasta hoy el idioma castellano no se consolida al 100%. O sea, obviamente sí está consolidado, pero siguen incluyéndose palabras, etc. El autor, Antonio Latorre, además de ser filólogo, también era amante de la literatura española, principalmente el siglo de oro, el barroco. Dedicó su vida a estudiar y a enseñar sobre la historia de la lengua española. En resumen, los 1001 años de la lengua española fueron una obra clave para entender cómo el español llegó a ser lo que es hoy. Y además la forma en que está escrito es una forma accesible, una forma que te hace entender y te hace interiorizarte en el libro, porque no es un idioma complejo y además te cuenta de una manera tan casi como una historia lo que fue, cómo se construyó nuestro idioma. Entonces es súper interesante. Bueno, para comprender cómo fue que nació el castellano como lengua principal, lo que primero que tenemos que hacer es remontarnos a la época de la Reconquista en la península ibérica. Durante esta época, los reinos cristianos intentaban recuperar las tierras que estaban bajo la posesión de los musulmanes. En esta época el castellano no era el único dialecto que se hablaba, sino que se hablaba leonés, gallego, también se hablaba aragonés. Em, un dato importante que hay que tener en cuenta es que el latín era el dialecto que se ocupaba en los documentos religiosos, formales y legales, ya que esta seguía siendo la lengua principal en ese entonces. A medida de que los reinos cristianos avanzaban y ganaban más territorio, se produjo una necesidad de una lengua principal para que la comunicación entre ellos, y no tan solo entre ellos, sino que entre las regiones pudiese darse con mayor fluidez y de manera más precisa. Por lo cual surgió el castellano, que es proveniente de Castilla, que empezó a destacar porque Castilla era un reino muy poderoso y gracias a ese poder que fue clave para que éste se convirtiera en una lengua que unificara los territorios cristianos y se pudiese
utilizar como lenguaje principal para que así todos pudiesen comunicarse de la misma manera y no hayan problemas en el traspaso de información dentro de las regiones. Por otro lado, un aspecto clave que resalta a la torre en este capítulo es la influencia que tuvo el intercambio cultural en la ciudad de Toledo. Eh, bueno, en la ciudad de Toledo se encontraba la Escuela de Traductores de Toledo, que no solo tradujo textos, sino que también ayudó a crear un ambiente de colaboración entre personas que hablaban y pensaban de manera diferente. Esto sucedió durante la Edad Media, en una época en la que convivían en España culturas diversas, especialmente después de la Reconquista, como había dicho Antonia. Cuando los reyes cristianos, bueno, hablando de la Reconquista, cuando los reyes cristianos recuperaron la ciudad de Toledo de los musulmanes. De ahí nace la, la escuela de traductores. El lugar fue como una gran biblioteca y un laboratorio de ideas, donde los sabios y los traductores trabajaban en equipo. Por ejemplo, algunos sabios árabes leían textos en su idioma original y explicaban lo que decían. Después, un cristiano escribía el texto en latín o en castellano. Eh, Esto fue súper importante porque así se podían traducir conceptos complicados como los de la matemática y la filosofía, que no era fácil de explicar. Gracias a estos trabajos, los europeos empezaron a aprender cosas que antes solo conocían los sabios árabes o los griegos, como nuevas formas de pensar sobre el universo y el cuerpo humano. También aprendieron a usar métodos matemáticos mucho más avanzados y palabras para temas científicos, que después ayudaron a los avances en esas áreas. Además, muchas palabras, perdón, de origen árabe pasaron al castellano, enriqueciendo nuestro idioma hoy en día. Palabras como el alcohol, la naranja y el algodón, que tienen origen árabe. Y su llegada al castellano es en gran parte gracias a estos traductores. Así que, por último, en resumen, la Escuela de Traductores de Toledo eh, fue un puente entre las culturas del Oriente y el Occidente que permitió que ideas y conocimientos de otros lugares llegaran a Europa, lo que ayudó a que el castellano se transformara en una lengua culta de conocimiento. Em, la escuela fue un ejemplo de cómo personas de distintas religiones y culturas pueden trabajar juntas para aprender y compartir saberes, creando un impacto que perdura hasta el día de hoy. Otro aspecto a destacar de este capítulo es el rey Alfonso X, el sabio. Él fue un personaje clave en la consolidación del castellano, ya que este rey fue rey de Castilla en el siglo VIII. Alfonso era intelectual, por lo cual para él era muy importante el desarrollo del lenguaje, de lo que era el español. Fue bajo su patrocinio se tradujeron las primeras obras del latín al castellano, lo que significó que su trascendencia fuera tan importante que hasta el día de hoy se le debe en gran parte lo que es el castellano. Para Alfonso el castellano no era solo un idioma, para él era una herramienta para impulsar su imperio, para impulsar y hacer conocido su reino. Para él el lenguaje iba mucho más allá que simplemente un idioma, para él era romper barreras y conquistar nuevos imperios. Él, aparte de ser conocido por sabio e intelectual, también le gustaba el teatro, la cultura. Entonces fue una persona muy importante dentro de lo que es la historia de nuestro idioma. Bueno, al adentrarnos en este capítulo y tratar como de sacar extractos, por así decirlo, de lo más importante que encontramos en el libro, destacamos principalmente 5 hitos o 5 puntos que consideramos que eran los más importantes. Principalmente lo que fue el nacimiento del castellano.
podemos ver que se destaca cómo el castellano surgió como una lengua diferenciada del latín vulgar. Es decir, al estar en la península ibérica y estar en contacto e influencias de otras lenguas como el árabe, el visigodo y las lenguas prerromanas, se fue como creando un nuevo idioma hasta llegar al castellano. Otro aspecto también que consideramos importante a destacar es la influencia de los árabes. Se demuestra el gran impacto del árabe en el español, especialmente durante la ocupación musulmana en la península. Principalmente las palabras que encontramos en medicina y en matemática tienen completa relación con lo que la influencia del árabe en el castellano. Al hablar de esto también lo podemos relacionar con lo que fue el impacto de la Reconquista. Al pensar o retroceder a lo que fue la Reconquista española, el querer recuperar el norte, los del sur querer recuperar el norte bajo el dominio musulmán, jugó un papel muy importante en lo que fue la evolución del idioma, ya que esto favoreció la expansión y la consolidación del castellano, mientras que las lenguas vernáculas seguían desarrollándose. Otro hito fue el proceso de medievalización del castellano. ¿Qué quiere decir con esto? Que se analiza cómo el castellano influyó mucho en lo que fue el idioma literario en lo que fue la Edad Media. Entonces se usó el castellano como para dar forma a las obras escritas en la época. Entonces, ¿a qué me refiero con darle forma? Le dieron mayor estructura y vocabulario. Y el último hito que quisimos destacar fue fue el hito sobre lo que fueron las escuelas de traductores de Toledo. Como reflexión final, podemos comprender que el nacimiento del castellano, ahí se puede reflexionar sobre la riqueza y complejidad de nuestro idioma. Este no se creó de un día para otro, ni tampoco fue una sola fuente, sino que fue una construcción colectiva. ¿Qué significa eso? Fue nutrida de diferentes ideas, culturas y lenguas. Esto nos hace pensar que el idioma como es, en sí, es el reflejo de nuestra historia y la convivencia entre pueblos. Este capítulo de A la Torre nos recuerda que el español no es solamente un idioma estático, sino que es un organismo vivo que va en constante cambio a partir del diálogo fomentado entre distintas culturas. Al entender su historia, podemos comprender las palabras que usamos y darnos cuenta de que cada palabra tiene un significado detrás porque compartimos nuestra historia a través de esta. Así que en esta clase de lenguaje pudimos explorar no solo lo que es el español, sino que también su riqueza cultural y su evolución histórica, que es para comprender su importancia actual.